Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Y estoy convencido de que podemos sumarnos a estas palabras del salmista, reconociendo cómo Él es nuestro guardador, nuestro protector, ¿verdad? Porque estas son las expresiones que el salmista está usando cuando habla de fortaleza, escudo, castillo, ¿verdad? Son esas expresiones que indican que el Señor es el que nos guarda en medio de las situaciones difíciles y complicadas que la vida puede plantearnos. Y por ese motivo, en señal de acción de gracias, dice: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Y con ese propósito estamos en esta tarde en la casa del Señor, de alabar a nuestro Dios, de darle el culto que Él es digno y merecedor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Señor, es cierto que si las piedras hablaran, hablarían de tu amor. Pero no necesitamos dejar que las piedras tengan que decir nada, porque aquí está tu pueblo, Padre. En este día y en tantos lugares, por supuesto, sobre la faz de la tierra, tu pueblo confesando tu amor, ese amor que no tiene límite. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, aquel que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El amor nunca deja de ser. Hay tantas expresiones, Señor, que confiesan ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Y nosotros queremos confesarlo, Padre Santo, porque seguro, Señor, que es lo más grande y lo más maravilloso que cualquier persona puede recibir. El ser querido, el ser amado. Ese amor que es un amor de preocupación, de entrega, de sacrificio, de bendición, de prosperidad. Señor, que tú nos ames es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Y no es algo meramente conceptual, sino que es una experiencia real en nuestras vidas. Algo que podemos sentir, algo que podemos palpar. No nos dejes, Señor, acostumbrarnos a tu amor, sino que lo recibamos cada día como una experiencia fresca, como una experiencia nueva. Que seamos siempre, siempre agradecidos por ese amor que tú derramas en nuestras vidas. Y, Señor, sabemos que es un amor que gozamos aquellos que hemos creído y creemos en tu Hijo Jesucristo, pero sabemos que es un amor, Señor, también para los que no creen en ti, porque tú amas a toda tu creación. Por eso en esta tarde, Señor, elevamos oraciones en favor de aquellos que aún o no conocen o rechazan o no disfrutan en cualquier caso de ese amor que tú tienes para cada una de tus criaturas. Que tú, Señor, hagas que los corazones sean sensibles. Que tú, Señor, quites confusión, resentimientos, cualquier circunstancia, Señor, que a veces previene a mucha gente
de abrir sus vidas a ti y recibir ese amor que transforma, ese amor, Señor, que da propósito, ese amor que da sentido. Señor, que en este mundo lo podamos vivir en plenitud. Que tú pongas fin, Señor, a injusticia. Que tú pongas fin al sufrimiento, que tú pongas fin a la enfermedad, que tú pongas fin, Señor, a las actitudes intolerantes, sexistas, en fin, tantas situaciones que corroen, Señor, nuestra sociedad y nuestras interacciones, que tu amor, Señor, lo llene todo y que podamos disfrutar de una vida hermosa a la cual tú nos llamas. Nosotros, insisto en ello, Señor, aquí estamos para confesar que tu amor es vivo, que es real en nosotros, que lo disfrutamos, que lo experimentamos y que, Señor, si así lo podemos expresar, queremos más y más de tu amor en nuestras vidas. Pero a ti, Señor, sea toda la gloria. Y todo esto lo oramos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Esta tarde vamos a meditar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en los versículos 9 al 11. Juan 12, del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es curioso este texto de la palabra del Señor, que casi es un texto transicional, es un pequeño texto ahí para dar paso de una historia importante, como es la que le precede la unción de Jesús en Betania, y lo que viene después, que es la entrada triunfal en Jerusalén. De este Lázaro solo se nos habla aquí, en el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas no lo mencionan en ningún momento, y sí hay otro Lázaro que es mencionado en el Evangelio de Lucas, y solo en el Evangelio de Lucas, y recordamos el relato, ¿verdad?, del rico y Lázaro, que el Señor Jesús relata, pero que solo el evangelista Lucas menciona. Pero nosotros hoy vamos a mirar este texto, como digo, único en el Evangelio de Juan, porque es un personaje que sin duda pues no debemos dejar pasar por alto. Era uno de esos que podríamos llamar, así nos lo da a entender el Evangelio de Juan, como uno de esos amigos íntimos de Jesús junto a sus hermanas, Marta y María. El Evangelio de Juan nos da a entender que esta casa de Marta, María y Lázaro era pues un poco un segundo domicilio del Señor Jesús. En fin, era la casa donde se hospedaba con frecuencia, donde recibía los paquetes de Amazon, ¿verdad? Y el de Uber Eats pues le traía las pizzas y demás. Ese era el domicilio que el Señor Jesús podía dar, ¿verdad? La casa de estos buenos amigos suyos. Y ya solo por eso, ¿verdad?, esa cercanía con Jesús, esa hospitalidad hacia el Señor, pues le hacen ser a los tres hermanos, pero en este caso hablamos de Lázaro, pues ser una figura digna de recordar, de mencionar. Pero por supuesto, Lázaro se hace más conocido y su recuerdo es más relevante porque es aquel al que el Señor levantó de los muertos. Recordamos esa historia, ¿verdad?, en la que una de sus hermanas incluso le dice: Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto, porque ya hacía 4 días
que Lázaro había muerto y ya el cuerpo estaba, pues olía, ya se estaba descomponiendo, ¿verdad? Que sabemos que fue pues esa circunstancia que el Señor aprovechó para que nadie le quedara duda. Lázaro estaba muerto y él, el Señor, le había levantado de los muertos, ¿verdad? Para manifestar así su gloria y su poder. Pues, como digo, este pequeño texto que hemos leído, estos 3 versículos, están ahí como una transición, como un poco sirviendo facilitar un cambio de escena. Y es interesante también que la escena previa, cuando Jesús es ungido en Betania, el evangelista Juan nos lo cuenta antes de la entrada triunfal, antes de todo ese proceso en el cual Jesús pues, se va a ver inmerso hasta llegar a su muerte y crucifixión en el Monte Calvario, ¿verdad? Es interesante que Marcos y Lucas nos lo introducen ya bastante más avanzada la historia de la pasión, pero Juan ubica esa memoria de cuando Jesús es ungido, lo pone previo a la pasión. Y sabemos que estas cosas no son cuestiones de despiste, ¿verdad? En la antigüedad pues no había cosas grabadas, no había internet, ¿verdad? Para poner en Google, a ver, ¿cuándo pasó esto? Sino que era una memoria oral, ¿verdad? Y entonces los datos pues eran precisos, lo que se cuenta es verdad, pero a veces el relato no se sujetaba solamente a la precisión cronológica como nosotros la entendemos, sino que también había un propósito en cuanto a cómo transmitir un mensaje. Y es interesante que Juan quiere hablar de la unción de Jesús antes de entrar en todo lo relativo a los acontecimientos de su muerte. En el relato de la unción de Jesús se nos dice que se vertió sobre él un perfume de nardo muy caro. Y una frase muy bonita que dice que el olor del perfume llenó toda la casa. Casi uno se puede casi olerlo, ¿verdad? Esa sensación cuando un perfume bueno como era el que se usó, ¿verdad? Pues se destapa en una habitación o en una casa, ¿verdad? Lo llena todo, ¿verdad? Porque ese es el valor de esas fragancias. Y Juan quiere que sus lectores, que nosotros hoy, 2000 años después, podamos en cierta medida mantener esa fragancia en nosotros, mantener ese olor, porque si bien era preparatorio y recordaba cómo el cuerpo de Jesús habría de ser muerto, ¿verdad? Y preparado para su entierro, lo cierto es que un perfume así traía el recuerdo, creaba la sensación de vida. Un buen perfume siempre tiene ese efecto positivo, ¿verdad? Y con ese olor de vida, y con el recuerdo presente de la resurrección de Lázaro, Juan nos introduce en la historia de la pasión y muerte de Jesús, pero quiere que nosotros mantengamos esa fragancia, que quede en cada uno de nosotros como lectores. El olor de Jesús es olor de vida, aunque después tengamos que pasar por la cruz, que nos habla de muerte, pero Jesús es símbolo de vida, es olor, fragancia de vida. Pero vamos a centrarnos en estos versículos, ¿verdad? Después que nos ha quedado esa imagen de esa casa llena de un olor hermoso, ¿verdad? De ese perfume vertido sobre Jesús. Vamos a mirar en estos versículos que son únicos, como decía antes, del Evangelio de Juan. Dice el versículo 9 que gran multitud de los judíos sabían que Él estaba allí. Él, Jesús, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Todos creo que recordamos esos textos en distintas ocasiones del Evangelio, donde se nos dice que las multitudes iban buscando a Jesús.
Había momentos en los que Jesús intentaba, no voy a decir huir, ¿verdad?, pero encontrar espacios de tranquilidad para reponer fuerzas, y las multitudes le seguían, le buscaban. A veces Jesús se metía en una barca para ir a la otra orilla y la gente bordeaba e iba a buscarle. Así que esta afirmación de que la gente, la multitud iba buscando a Jesús, por más que una referencia positiva, ¿verdad?, a una actitud de aprecio, de interés en la persona de Jesús, no es quizás lo más reseñable en este versículo, sino que el texto dice que esa gran multitud, posiblemente, estamos en la fecha de la Pascua, posiblemente sean los peregrinos que se habían acercado a Jerusalén, dice el texto que no solamente buscaron encontrar a Jesús, sino que también querían ver a Lázaro, aquel al que Jesús había resucitado. Y esto sí que es bastante singular, ¿verdad? No tenemos ningún otro texto en la Biblia donde digan, y la gente iba buscando a Jesús y también a ver si podían ver a Pedro. O la gente iba buscando a Jesús y a ver si podían encontrarse con Jacobo, con Juan o con Judas. En fin, cada uno tiene su gusto, ¿verdad? Pero no tenemos referencias de ese tipo en las Escrituras, y eso hace quizás más llamativo el hecho de que aquí se nos diga que la gente iba buscando a Jesús, figura principal, pero también a Lázaro, ¿verdad? Y querían ver a Lázaro porque era aquel a quien Jesús había levantado de los muertos. Querían ver con sus ojos a aquel que podía dar fe de ese milagro. Bueno, sabéis que el Evangelio de Juan no usa la palabra milagro, sino que usa señales, ¿verdad? Es un evangelista que usa ese término para hablar de las acciones poderosas de Dios. Pues querían ver esa señal que Jesús había hecho levantando de los muertos a una persona, y esa persona era Lázaro, y la gente quería ver a Lázaro. Y esto, pues sin duda, es algo que nosotros también podríamos anhelar y desear. No el morirnos y ser resucitado a los 4 días, ¿verdad? No hablamos de eso, sino el hecho de que nuestras vidas puedan ser, de alguna forma, cada uno en nuestra realidad, en nuestra circunstancia, pero que puedan ser lo suficientemente atractivas como para que otros quieran verla. El atractivo de la vida de Lázaro es que Jesús le había levantado de los muertos. Insisto, posiblemente ninguno de nosotros vamos a tener una experiencia para decir, mira, a mí me ha pasado como Lázaro. Pero seguro que todos y cada uno de aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos afirmar y podemos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuántas cosas buenas Él ha realizado en nosotros, cómo ha transformado nuestra realidad, cómo ha cambiado nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de sentir hacia aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente los más vulnerables y necesitados, ¿verdad? Pues esa experiencia, esa obra de Cristo en nosotros debería ser algo que otros también quieran ver. Que de la misma forma que quisieron ver a aquel que Jesús había levantado de los muertos, creo que el pueblo de Dios tiene esa responsabilidad también de ser libros abiertos. Nuestras vidas tienen que ser esos libros abiertos que muestren allí donde estamos la obra de Cristo en nosotros, cómo Él nos ha transformado, el cambio que en nosotros se ha efectuado, los valores de nuestra fe, los valores de Cristo en nosotros tienen que ser visibles a los demás, y visibles en positivo, claro está. Que la gente pueda sentirse atraída a Jesús a través de nuestras vidas. Y en este caso fue interesante, ¿verdad? La gente quería ver a Jesús y quería ver a Lázaro. Permitidme la expresión, la obra de Jesús. Y creo que esa es una primera lección interesante para nosotros. Quiera el Señor que la gente le busque y quiera verle también en nosotros, por cómo somos, por cómo hablamos, por cómo actuamos,
por cómo nos relacionamos. El siguiente versículo, el versículo 10, nos da otra perspectiva, ¿verdad? Tenemos a esta multitud que quiere ver a Jesús, que quiere ver a Lázaro, pero dice el versículo 10 que había unos que no querían ni ver a Jesús y ahora deciden que a quien no quieren ver es a Lázaro tampoco. Son los líderes religiosos, los principales sacerdotes. Dice que acordaron dar muerte también. Esta palabra no hay que pasarla por alto. Acordaron dar muerte también a Lázaro. Es curioso cómo en la vida hay gente incapaces de alegrarse de lo bueno de los demás. ¿Qué había de objetable en la vida que Jesús le había dado a Lázaro? Le había restaurado a esa vida. A sus hermanas le había devuelto su hermano. A sus conocidos, pues, les devolvía el amigo. Y en el peor de los casos, pues era una persona que podía seguir viviendo, si nos queremos poner en la mayor indiferencia. Pero no, aquí vemos que hay una actitud no solamente de no reconocer lo bueno que Jesús había hecho en Lázaro, sino la actitud y el deseo de destruirlo. Que nadie vea a este Lázaro, ¿verdad? De la misma forma que antes decíamos, había gente que quería ver a Lázaro, que quería ver lo que Dios había hecho de una manera concreta. Estos querían destruir esa obra de Dios para que no le dieran a él la gloria, ¿verdad? Envidias, celos, qué miserables son esas emociones, esos sentimientos en el ser humano. Cuando Jesús, lo leemos unos versículos antes, en el capítulo 11, cuando Jesús levanta a Lázaro de la muerte, dice el pasaje que los principales sacerdotes y los fariseos urdieron un plan para matar a Jesús. Jesús levanta y da vida a Lázaro, lo devuelve a su realidad y en vez de alegrarse hay que matar a Jesús. Y ahora que la gente quiere ver también a Lázaro, hay que terminar con Lázaro, como si eso pudiera poner fin a la obra de Dios en medio de los tiempos, ¿verdad? Cuánta ignorancia puede haber en pensar que por eliminar a los cristianos la obra de Dios puede llegar a su fin. La historia está llena de mártires, la historia del cristianismo. Aún hoy, en el tiempo presente, es la religión en el mundo que más mártires ve, el cristianismo. Pero no se puede, aún con la persecución, aún con la muerte de tantas hijas e hijos de Dios, el testimonio de la obra de Dios sigue presente y creciendo en nuestro mundo. Y aquí Lázaro, que seguro que estaba exultante, ¿verdad?, de haber recuperado la vida, ¿verdad?, de que no se había terminado todo para él, que el Señor le estaba dando una nueva oportunidad y seguro que estaba feliz, gozoso, disfrutando de sus hermanas, disfrutando de Jesús, ¿verdad?, aquel al que admiraba, en el que creía, ¿verdad? Pues Lázaro aquí tiene que aprender esa lección que ya el Señor Jesús había citado o mencionado en alguna ocasión previa, cuando decía que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. En el contexto, ¿verdad?, de reconocer el Señor Jesús su muerte, como aquellos que se oponían al plan de Dios querrían matarle, y Lázaro, como discípulo de Jesús, tuvo que aprender que junto con la vida que Dios da, también en el seguimiento de Jesús está ese aspecto duro. El ser discípulo es no solo recibir vida, no solo es recibir propósito, sentido, bendición, sino que también es un llamamiento sacrificial a asumir el precio de tomar la cruz. Así lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí tiene que tomar la cruz. Y esto lo estaba aprendiendo Lázaro antes de que hubiera cruz ni nada. Que el rechazo a Jesús también sería el rechazo de sus discípulos. Y Lázaro aprendió, sin duda, en el rechazo de estos líderes religiosos, en su mala voluntad de querer matarle, el precio
del seguimiento del Señor. Así que nos hemos encontrado en el versículo 10, la multitud que quiere seguir a Jesús, que quiere ver a Lázaro como obra de Dios en su vida, aquellos que le oponen y que quieren destruirle pensando que así pueden destruir la obra de Dios, pero fueren cual fueren las circunstancias y lo que hubiera de pasar, la realidad es que aún en medio de esas sórdidas amenazas que venían de los líderes religiosos, seguía habiendo gente que ponía su fe en Jesús. Dice que a causa de él, a causa de Lázaro, de su testimonio, de que se podía ver lo que Dios había hecho en él, muchos de los judíos se apartaban de su religión tradicional y ahora creían en Jesús. Ni siquiera el temor, porque muchos quizás habrían escuchado de la amenaza que se cernía sobre Jesús, de la amenaza que se podría cernir también ahora sobre Lázaro. Sin embargo, muchos siguieron buscando a Jesús para entregar a él sus vidas. Y pensando en este texto, pues se me ocurren, con la ayuda del Señor, pues varias lecciones que creo que, más allá de los énfasis que ya hemos mostrado hasta ahora, algunas lecciones relevantes para nosotros en nuestro tiempo. Fijaros que hemos empezado diciendo que la gente buscaba a Lázaro, es decir, buscaba la señal que Jesús había hecho, el milagro, para que nos entendamos. Se acercan a él atraídos por esa acción sobrenatural. Y es curioso que Jesús pues tenía una percepción, porque sabía y conocía los corazones, como nos dice la palabra, un poco de prevención hacia aquellos que iban buscándole por las señales y milagros. En el capítulo 2 de Juan, muy temprano en el Evangelio de Juan, se nos dice que había gente que cuando Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, es decir, un par de años antes más o menos del texto que hemos leído, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que a nadie le dijese o le diese testimonio del ser humano, porque él sabía lo que había en las personas, ¿verdad? Así que Jesús no se dejaba deslumbrar por aquellos que después de una señal, después de un milagro, pues querían ir a Jesús, ¿verdad? No es esa la motivación de ir a Jesús. Pero lo cierto es que el Señor Jesús sí hizo señales y milagros que fueron capaces de despertar una fe genuina. Es decir, que el Señor Jesús miraba con recelo a aquellos que solamente vivían deslumbrados. Veían algo sobrenatural, ¿verdad? Y ahí iban. Y decían, yo creo en Jesús, pero si el panadero de la esquina hubiera hecho algo sobrenatural, hubieran creído y así hubieran ido saltando de unos a otros. Porque no era una convicción auténtica en Jesús. Sin embargo, al final del Evangelio de Juan, se nos recuenta el valor auténtico de las señales, que no es simplemente para sentirnos deslumbrados, sino para saber quién es el que las hace. Y dice en el capítulo 20 de Juan que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que lo que nosotros tenemos en el Evangelio no es todo. Dice, pero estas, las que sí están, se han escrito, fijaros, no para que os deslumbréis, no para que digáis, este Jesús es tremendo. No, dice que las señales que aparecen en el Evangelio se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa es la función de la señal. Esa es la función del milagro. El milagro no es un fin en sí mismo, es un medio para que reconozcamos el poder de Dios obrando en Jesucristo. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No un hombre maravilloso, no un tipo fantástico, no, el Hijo de Dios.
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de las señales. Por eso decía que, ¿qué lecciones podemos sacar de este texto? Pues una lección tiene que venir de la respuesta que nosotros demos a qué buscamos en Jesús. ¿Qué buscas en Jesús? ¿Buscas únicamente lo asombroso? Porque la vida quizás es muy plana, ¿verdad? Y Jesús pues, puede traer cierto algarabío a tu vida, ¿verdad? Cierta excitación. ¿Vamos buscando en Jesús solamente el milagro porque estamos en necesidad? Y es legítimo buscar ayuda en medio de la necesidad, pero ¿es solamente eso? ¿Salir del bache? ¿Salir del momento? ¿Solucionar el problema? ¿O realmente buscamos a Jesús para encontrar en Él al Hijo de Dios? Aquel que puede darnos vida en su nombre, como dice el texto. Esa vida completa, esa vida abundante, esa vida eterna. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué buscamos a Jesús? Otra lección que podemos sacar de este texto es la misma pregunta a la inversa. Yo no sé, espero que no sea el caso de ninguno de nosotros en esta tarde, pero podríamos hacernos la pregunta, a raíz de la actitud de esos líderes religiosos que querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. ¿Por qué rechazamos a Jesús? ¿Qué nos motiva cuando Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios en medio de nosotros, con señales y prodigios? Insisto, como un medio para confirmar que no es simplemente un hombre bueno o un hombre capaz, sino que es el Hijo de Dios. Cuando esa realidad se muestra ante nosotros, ¿por qué algunos persistimos o persisten aún en rechazarle, como hicieron esos líderes religiosos? En ellos era la envidia, ¿verdad? Que no tenga él más adeptos que nosotros, que no le siga más gente que nos siguen a nosotros. A veces rechazamos a Jesús aún viendo su poder obrando a nuestro alrededor, a veces incluso en nosotros, porque no es lo que se lleva. Hoy ser religioso pues no es lo más moderno, lo que está de moda, ¿verdad? Eso es de gente pues más o menos inculta o a saber lo que se puede pensar, ¿verdad? Y yo no quiero estar en el grupo de los analfabetos que sigue una religión que le han lavado el cerebro. Algunos quizás rechazan a Jesús por el qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos si les digo que voy a la iglesia? ¿Qué dirá mi familia si les dicen que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Será que me rechacen? ¿Será que me darán de lado? Y estoy viendo el poder de Dios, percibiéndolo en mi vida, pero si fuera el caso de alguno de nosotros, tenemos que responder con honestidad a esta pregunta. ¿Por qué rechazamos a Jesús cuando hemos visto su poder y su gloria entre nosotros? En cualquier caso, la lección bonita que nos deja el versículo 11 es que no nos dejemos acobardar por ese qué dirán o circunstancias de distinto tipo. Dejemos a un lado lo negativo que algunos dicen y que a veces hace la religión en las personas. Dejemos a un lado eso que no edifica, que no construye, y acerquémonos a Jesús. A causa de Jesús y del testimonio de Lázaro, muchos creían. Y la invitación del texto es una invitación a la fe. Es una invitación a abrir nuestras vidas a Cristo, aquel que se ha mostrado como el Hijo de Dios, lleno de poder para transformar lo que para otros sería imposible, confirmando que viene de Dios con un propósito bueno para nuestras vidas, que viene de Dios con un propósito bueno para aquellos que le buscan, para aquellos que le necesitan. Quiera el Señor que de verdad cada uno de nosotros podamos tener esa actitud positiva, esa
actitud asertiva, de no dejarnos intimidar por circunstancias y vayamos a Jesús con fe, con nuestros corazones abiertos, y que de la misma manera que pasó con Lázaro, con nosotros también se pueda ver la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro tratar, en nuestro relacionarnos. No en la iglesia, claro, faltaría más. En el trabajo, en la familia, donde quiera que estemos, que se pueda ver que Cristo está en nosotros. Queridos hermanos y amigos, no podemos escapar de la influencia del mensaje y de la obra de Dios en Cristo Jesús. Muchos lo han intentado acallar, apagar, matar, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y sigue adelante en medio de los tiempos. Podemos asombrarnos con ella, deslumbrarnos, oponerla, rechazarla e incluso perseguirla. Pero creo que la palabra del Señor nos hace la invitación mejor, y es dejar que sea parte de nuestra vida, que Cristo y su palabra sean parte de cada uno de nosotros, y que, como decíamos al principio del pasaje, que ese perfume de vida, esa fragancia que lo llena todo, llene también nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que así sea en cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga y que os dé a todos una preciosa semana. Y recordemos que nuestras vidas puedan ser como la de Lázaro, un testimonio de lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Amén.